Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Hemos llegado hasta el capítulo 11. Y para empalmarnos vamos a comenzar en el versículo 19 del capítulo 10. Dice así la palabra de Dios. Moisés dice: yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación. Voy a irritarlos con una nación insensata. Y luego Isaías se atreve a decir: dejé que me llamaran los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. En cambio, respecto de Israel, dice: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Y si nos ubicamos en esta escritura, hermano, Pablo está refiriéndose al pueblo de Israel, a los judíos. Precisamente, porque recuérdese, hermano, que la iglesia ya no la constaban tanto gentiles, los no judíos, como los judíos. Amén. Entonces Pablo se estaba refiriendo en este momento a los israelitas. Les dice lo que la profecía que Dios les dio años, cientos de años atrás, hermano. Porque si ustedes ven, se refiere a Moisés y también a Isaías. Moisés fue antes que Isaías, hermano. O sea que esto, hermano, no era nuevo para los israelitas. Ellos conocían la escritura, pero parece ser que la habían como puesto a un lado. Porque esto ya lo conocían. Por eso Pablo les dice: ¿no han leído esto? ¿O se olvidaron de lo que Dios había prometido? Porque Dios no miente. Él cumple lo que promete. Y la promesa era que en Abraham de la descendencia de Abraham iba a nacer la simiente de donde iba a venir el Salvador. Amén. Entonces, esa era la promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces, Pablo les está recordando y les dice: ¿qué no se recuerdan ustedes lo que Dios prometió? ¿O ustedes piensan que al ver que Dios está tocando a los gentiles, creen que Dios se ha olvidado de Israel? No, porque eso es lo que alegaba el pueblo judío. ¿Cómo es posible que estos no tienen la ley y ahorita alcanzaron la salvación por la gracia? Amén. Dice el versículo 1 del capítulo 11. Por tanto, dice Pablo, pregunto: ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? ¿Quién es el pueblo de Dios? Israel. Dice: de ninguna manera. Es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios se haya olvidado de la promesa que le hizo a Abraham y luego se la hizo a Isaac y luego se la hizo a Jacob. La misma promesa. Si Dios no se olvida, hermano, como, bueno, nosotros somos olvidadizos, ¿verdad? Más cuando ya estamos después de los 50, ya como que se nos empieza a olvidar todo. Aleluya. Amén. Precisamente hoy en la mañana encontré
No. Encontré un pedazo de pan donde no debería estar. Debería estar en la refrigeradora, ¿verdad? Porque es un pan que se refrigera. Pero a mi esposa, Dios no sé de dónde se lo puso, lo llegó a poner ahí porque se le olvidó. Creo que se le olvidó y lo dejó allí. Entonces, a nosotros se nos olvidan cosas, ¿verdad? Pero Dios no está viejo, hermano. Él no se olvida. Amén. Y eso es lo que les está diciendo Pablo. De ninguna manera. Es imposible que Dios se haya olvidado del pacto que hizo con Abraham. Y él les dice, yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué les está diciendo Pablo? ¿Quieren una prueba de que Dios no se ha olvidado de Israel? Dice, yo soy israelita y Dios me ha alcanzado a mí. Yo soy la prueba de que Dios no se ha olvidado de Israel. Amén. Y dice, Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Fíjese hasta dónde se fue Pablo. Sí, Pablo siempre le recordaba la Escritura, hermano, porque en la Escritura están todas las promesas de Dios. Amén. Entonces le dice que no se acuerdan de la Escritura cuando habla de Elías. Dice, acusó a Israel delante de Dios. Y dice, Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Fíjese hasta dónde se fue. ¿Qué relación tiene lo que Pablo está diciendo con lo que están discutiendo con el pueblo de Israel? Acerca de la salvación. No se lo olvide, estamos hablando acerca de la salvación porque por gracia. Amén. Y si nosotros nos vamos a la escritura esa que está en Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Llegamos ahí? Me esperan, por favor. Capítulo 19 de Reyes, versículo, vamos a ir al 14. Dice así, él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Amén. Pero mire lo que dice el Señor. Dice, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, dice, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado, dice. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo cuando está hablando
en el libro de los Romanos, que le dice, ¿no se acuerdan de lo que hizo Elías? Que acusó al Señor de haberse olvidado de él, como se lo estaban discutiendo los israelitas, y le dice, ¿se ha olvidado Dios de Israel? Absolutamente no. Recuerden lo que hizo Elías cuando acusó a los israelitas ante Dios, ¿verdad? Todos los han matado, solo yo he quedado. Y Dios le responde, mire, dice en el versículo 4 de Romanos 11, dice, ¿y qué le contestó la voz divina o la voz de Dios? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Y dice en el 5, así también, hoy en la actualidad, un remanente escogido por gracia. Amén. Así también dice, hoy en la actualidad, Dios tiene un remanente escogido por gracia. Si Elías pensó, hermano, que él había quedado solito y que Dios, hermano, ya había perdido la batalla, porque a él también lo andaban buscando para matarlo, hermano. Pero fíjese cómo es tremendo Dios. Dios no le dijo a Elías, ay, pobrecito mi hijo, corre, escóndete, porque dice que le dijo, regresa por el mismo camino de donde veniste. Y vete y úngeme a este, a este, a este, a este, a este, a este, a este. Porque Elías iba huyendo, hermano. Por eso le dice, regrésate por el mismo camino de donde venías. Que todavía tienes que hacer algo. Y no estás solo. Yo tengo 7,000 hombres que todavía no han doblado rodilla ante el diablo. A veces, hermano, nosotros pensamos que como que Dios, hermano, se durmió y se olvidó de nosotros. ¿Cuántos han experimentado eso en este tiempo, hermano? Como que el mal está reinando en todo el mundo, hermano. Como que, hermano, y dice, ¡oh, el rapto ya va a venir! Y que no sé, pero Dios está en control de todo. Usted dice, bueno, ¿y para qué vamos entonces a luchar tanto si ya, ¿me entiende? Ya el mal ya está que nos cae encima, hermano. La injusticia, la corrupción, todo está al máximo. Uno a veces dice, Señor, ¿estaremos perdiendo? Y Dios dice, no. Usted no sabe lo que el control que tiene Dios sobre este mundo, hermano. Él reina. Y vemos, hermano, que a veces nuestra familia, nuestros queridos amigos y todo, hermano, no abren sus ojos y no pueden ver las maravillas de Dios. Y uno dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y dice, yo estoy en control. No estamos nosotros en control, es Dios el que tiene control. Señor, ¿por qué no cambian estas cosas? Amén. El diablo gritando, ¿verdad? Le duele, le duele. Amén. Es tremendo, hermano, lo que este libro de Romanos nos enseña, hermano. Porque, hermano, el saber nosotros que es por la pura gracia de Dios y que Él, hermano, no tiene sombra de variación y que Él cumple sus promesas aún ¿cómo le diga? A pesar de nuestra incredulidad y de nuestras faltas y de nuestros errores. Dios cumple, hermano. Todo lo que hizo Israel, hermano, hacia Dios, lo hicieron enojado.
fueron infieles, fueron rebeldes. Y Dios dice, yo no me he olvidado de Israel. Amén. La promesa ahí está. Entonces veamos, dice, así también hay en la actualidad un remanente escogido. ¿Quién lo escogió? Dios. Pero ese remanente, hermano, ¿es Israel o es la iglesia? Porque esa es una pregunta, hermano, que todos nos hacemos, ¿verdad? E incluso, hermano, en estos tiempos, hermano, la iglesia ha desechado a Israel como diciendo, ustedes no son la iglesia, nosotros somos el nuevo Israel. ¿Cuántos han escuchado eso? Que dice, bueno, ya Israel pues perdió la oportunidad. Ok, Dios escogió a la iglesia, ¿por qué? Porque por nuestro Señor Jesucristo. Pero no es así. Y lo vamos a aclarar acá. Porque Pablo cuando dice, hay un remanente escogido por gracia, eso incluye, hermano, tanto israelitas como gentiles, que somos usted y yo. Amén. Si no, mire en Efesios. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 11. Un poquito más adelante, dice así. Por tanto, dice, recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden, en ese entonces, dice, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Dice, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. De los dos pueblos, ¿de quiénes? De los israelitas y los gentiles, pero no son todos los gentiles ni todos los israelitas. ¿Quiénes entonces son? Lo que dice en el capítulo 9 de Romanos que leímos, ¿qué? Dice, lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Por tanto, tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, dice, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes que dice naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. ¿Quiénes son los hijos de la promesa? Aquellos, no los israelitas, no solamente los gentiles, sino todos aquellos que han creído en Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia. Por gracia, porque nos unimos a Cristo. Y la gracia de Dios es su favor inmerecido. No por obras. Fíjense, sigamos leyendo, por favor. En el capítulo 11. Dice así.
Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. ¿De qué obras está hablando acá? Y no nos confundamos. Las obras de la ley. Está hablando de las obras de la ley, no las buenas obras que son fruto del Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Porque mucha gente dice, pues es por gracia y no por obras. O sea que no tengo que hacer absolutamente nada. No es eso. Recuerde que está hablando a los judíos y les dice, no es por las obras de la ley. ¿Cuáles eran las obras de la ley? Los mandamientos que le dio a Israel. Amén. Y luego venían las costumbres judías, hermano, que fueron tan fuertes que hicieron a un lado el mandamiento. Amén. Por eso el Señor les dijo, ustedes por sus tradiciones y sus costumbres invalidan la palabra de Dios. Amén. Entonces a esa clase de obras se está refiriendo. Mire, nosotros como hijos de Dios necesitamos tener obras. ¿Por qué? Porque las obras son el fruto de nuestra fe. Y la fe sin obras es una fe muerta. Entonces no hay tal cosa de que todo es gratis y que ya pues como somos salvos no tenemos que hacer absolutamente nada. No, tenemos que trabajar para el Señor. Amén. Entonces ya no es por obras. Entonces en el 7 dice, ¿qué concluiremos? Y es otra pregunta que hace Pablo. ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. ¿Cómo dice en su Biblia? Los escogidos, los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Los que han creído. Yo no sé, estamos dormidos. Los que han creído. O sea, los elegidos sí lo alcanzaron. Amén. Los demás fueron endurecidos, dice, como está escrito. Dios le dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. O sea que, hermano, eso viene desde años atrás, hermano, cientos de años atrás, que no creyeron en el Señor. ¿Cuántas veces los israelitas se rebelaron en contra de Dios? Hermano, si usted lee el libro de Crónicas y los reyes, hermano, usted se va a dar cuenta que Israel, hermano, era cosa seria. Muy fácilmente, hermanos, se olvidaban de Dios. Muy fácilmente se olvidaban de Dios y se olvidaban de sus mandamientos, hermano. Y tenía Dios que enviarles un nuevo profeta. Tenía que enviarles Dios un nuevo juez para que lo guiara y les dijera, les recordara constantemente sus mandamientos. Nomás se moría ese juez, hermano, y pácala que caían otra vez, hermano. Fueron pueblo rebelde. Por eso dice, Dios, como no creyeron en Él, entonces Él puso, dice, un espíritu insensible. A modo que podían ver las maravillas de Dios, hermano, pero, hermanos, es una cosa tremenda. Dice que la gente incrédula, hermano, viene a usted y le dice, ore por mí, por favor. Ellos no creen. No es que no crean, sino que no quieren someterse a Dios. Y le dicen a usted, ore por mí, porque yo sé que a usted sí lo oye Dios. ¿Qué quiere decir eso?
que ellos no se quieren someter a Dios. No es porque no sepan que hay Dios, sino porque no quieren someterse a Dios. No logran entender, porque tienen que los ojos cegados. Dice, ojos que los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír. Hasta el día de hoy, dice Pablo. Y va a continuar hasta que el Señor venga. Amén. Y David dice que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo. Que se les nublen los ojos para que no vean y se encorven, dice, sus espaldas para siempre. Pablo le recuerda nuevamente las escrituras, hermano. Amén. Para que vean que esto, hermano, es lo que han hecho desde la antigüedad, hermano. Rechazar a Dios, rechazar a Dios. El mundo, hermano, diariamente está rechazando a Dios, está rechazando a Dios. Porque quieren vivir conforme a su propia voluntad. Amén. Entonces dice Pablo, ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? Dice, de ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión, ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. Óigame. Lo que leímos en el capítulo 10, versículo 19, con lo que comenzamos en este estudio, dice, yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación. Voy a irritarlos o a darles celos con una nación insensata. Y Pablo lo reafirma acá. ¿Lo pueden ver? Gracias a su transgresión, gracias a la transgresión de quién? De los israelitas, ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. Pero ¿por qué hace Dios eso? ¿Por qué quiere poner celoso? ¿Verdad? Para que vean, ay, si miren, ustedes se perdieron. No, ese no es el propósito de Dios. Porque a veces nosotros pensamos con nuestra mente humana, hermano, no pensamos con la infinita mente de Dios. Y Dios ya lo tenía todo planeado, hermano. Yo lo que quiero es que usted vea el plan de Dios que jamás se le hubiera imaginado a nadie. ¿Por qué? Dice, pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, porque nos trajo salvación a nosotros. Amén. El mundo éramos nosotros. Amén. Es decir, dice, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? ¿Cuánto mayor la riqueza cuando los israelitas se conviertan al Señor y se pueda ver claramente la promesa de Dios que le hizo a Abraham? Amén. ¿Cuánto más plena restauración producirá? ¡Qué riqueza! Dice Dios, me dirijo ahora a ustedes los gentiles. Dice Pablo, ahora va para nosotros. Ya terminó con los judíos, les ha dicho, hey, ¿qué no ven que esto ya fue escrito? El plan de Dios era ese. No que la nación entera de Israel, hermano, iba a ser el pueblo escogido de Dios, no. Sino los que creyeran en la promesa de Él. Y muchos israelitas no creyeron en Él.
¿Cuántos reyes, hermano, fueron transgresores de la ley de Dios? ¿Cuántos fueron malvados, hermano? Hicieron atrocidades del pueblo judío, hermano. ¿Cuántos traicionaron a sus hermanos? ¿Cuántos, hermano, aún quemaron a sus hijos, a sus recién nacidos delante de Baal? Vivos, hermano. ¿Cuánto? No todos creyeron a Dios, pero Dios siempre guardaba un grupo que era más fuerte, no en número, pero en fe. Lo guardaba y lo reservaba, ¿para qué? Para que la simiente de donde iba a venir el Salvador se mantuviera, hermano, porque de ahí vino nuestro Salvador. De esa simiente, hermano, de ese grupo pequeño que Dios siempre guardó durante cientos de años, hermano. Porque decían, bueno, ya terminó. Fíjese, ya terminó, dijeron. 400 años de silencio donde no se escuchaba el mensaje de Dios. Y los israelitas decían, bueno, ya Dios se olvidó de nosotros. Ya terminó todo acá. Y Dios de repente, hermano, florece y dice de aquel vástago, de allí, de aquella espiga, de ahí va a salir el que va a redimir a este mundo. Y algunos pensarán, bueno, pues si no había palabra de Dios, porque no había nadie, ni un profeta de Dios que había quedado. Dice la Escritura, hermano, que habían todavía profetas esperando la venida del Mesías. Cuando lo llevaron a Jesús al templo a presentarlo, ahí estaban esperándolo. Simón, y dijo, este es el que estamos esperando. O sea, el remanente siempre estaba ahí, hermano. Dios, ¿usted cree que el diablo hace polvadera, hermano, y hace pensar que ya estamos aniquilados y que iba a destruir? ¿Cuántas veces ha querido destruir a la simiente y no ha podido? Pero Dios guarda su promesa. Él tiene todo planeado, hermano. Si usted cree que a Dios se le olvidó ya, ay, no me acordaba de eso, no me acordaba de ti, de plan, se me pasó por alto. Yo creo que ya Dios se olvidó de mí porque yo estoy todo fregado ahorita, mire. No. Y como dice este pastor, a veces dice la gente viene con unos grandes problemas y el Señor dice que le hace ver que están en disciplina. No necesitas orar por ellos. Deja que el Señor los arregle. Amén. Por eso a veces, hermano, yo no oro por la gente porque no sé. Dios sí sabe. Entonces, cuando Él me dice, me hace un fuerte sentir y dice, ok, tienes que orar por esta persona, entonces yo oro. Pero si vengan, hermano, vengan todos acá, vengan, voy a orar por ustedes. Y empieza a darles profecía. Entonces ya soy yo, ya no es el Señor. Amén. No los confundo, ¿verdad? ¿No? Ok, aleluya. Entonces, hermano, dice, ¿en cuál íbamos? ¿En el 11? ¿En el 13? Dice, me dirijo a ustedes, los gentiles. Como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio. Pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo para así salvar a algunos de ellos. Y ve usted la lucha, el esfuerzo de Pablo por decir, yo hago mi ministerio con ustedes, pero calidad, lo mejor que puedo, con orgullo.
de predicarles a ustedes el evangelio para ver si estos todavía sí reaccionan. Su propio pueblo, los judíos. Amén. Pues sí, dice, el haberlo rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo. No será su restitución, dice, una vuelta a la vida. ¿Se recuerdan de Ezequiel? Cuando el Señor lo llevó y lo puso delante de un cementerio. Y le dijo, mira todo ese montón de huesos que están ahí. Y le dijo, ¿vivirán esos huesos? ¿Qué le dijo? Pues yo no sé, Señor, solo tú solo sabes. Yo no sé. ¿Por qué no leemos esa escritura? Creo que está en Ezequiel 37, vamos a ver. Ezequiel, ¿cuántos han leído el libro de Ezequiel? ¿Cuántos han leído la Biblia entera por alguna vez? Dice, la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ese era Israel, hermano. Ese era Israel cuando andaba en desobediencia a Dios. Y dice, me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor, omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida. Y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así vivirán. Y eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos. Por eso es que les trae a memoria esto. Volverán a la vida. Los israelitas, hermano, que crean en el Señor Jesucristo. Por eso es que les predicaba Pablo. ¿Cuántos israelitas vinieron al Señor cuando Pedro dio su primer sermón, hermano? En el libro de los Hechos. ¿Cuántos? Vinieron 3,000. Esos israelitas creyeron, hermano. Y ahí comenzó a añadirse el remanente de los judíos. Empezaron a añadirse al remanente. Amén. Entonces por eso Pablo dice, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si estaban secos, hermano. Como nosotros cuando no conocíamos al Señor estamos secos, hermano. ¿Cuántos se acordaban de cómo era cuando antes de venir al Señor? Alguien dirá, bueno, yo soy el mismo, hermano. No he cambiado. Pues dudo que haya venido al Señor. Pues yo soy el mismo, hermano. Amén. Fuimos vueltos a la vida. Pudimos ver en nosotros, hermano, el cambio en nuestro ser. Como que habíamos nacido, ¿verdad? Por eso le dice el Señor, vas a nacer de nuevo. Así como que abrimos los ojos, como que de repente estuvimos en un sueño en el cual estábamos, pero por años desde nuestro nacimiento, y de repente abrimos los ojos y pudimos ver la verdad delante de nuestros propios ojos, hermano. Cristo se nos reveló
y pudimos entender. Pero todo eso, hermano, fue por la pura gracia de Dios. Amén. Entonces seguimos leyendo y dice, si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y aquí está hablando, hermano, de la promesa que le hizo Dios a Abraham. Porque dice en el versículo 17, ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, ¿a quién se está refiriendo? A nosotros los gentiles. Amén. Somos del olivo silvestre, no somos del olivo real. Dice, ha sido injertado entre las otras ramas. Ahora participa de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Y eso refiriéndonos a lo que estábamos hablando al principio, que hermano, la iglesia dice que ahora somos nosotros el Israel. ¿Qué estamos diciendo entonces si confirmamos eso? No, que la promesa de Dios no se llevó a cabo en Abraham. Falló Dios entonces al darle esa promesa a Abraham. De ninguna manera, ¿verdad? Por eso nosotros no podemos decir, bueno, nosotros somos los escogidos y no Israel. No, nosotros somos ramas del olivo silvestre. Aquel que crece allá en medio del monterral. Aquel que nadie lo cuida ni da fruto. De ahí fuimos agarrados y nos injertaron en el verdadero olivo. Por la promesa que Dios hizo a Abraham, que en ti serían benditas todas las naciones. No solo Israel, todas las naciones. Porque déjeme decirle, hermano, cuando nos juntemos todos allá en el cielo, van a ver de todas las nacionalidades, de todas las lenguas. No solo judíos, hermano. Contaba este pastor, y para que nosotros comparemos lo que Pablo nos está tratando de decir acá. Dice que este pastor se encontró con un judío en un avión y él le decía, ¿no? Tú eres cristiano, sí. Ok. Y le decía, tú crees que nosotros estamos cerrados, ¿verdad? Sí, nosotros no creemos en Jesús, no creemos en Jesús. Y entonces le dice, bueno, tú eres judío, le dice, y tú dices tener la verdad. Claro, está escrito. Tenemos la ley, tenemos todo, y bueno. Y le dice, bueno, y entonces si tú le dices, tienes la verdad y no la compartes conmigo, le dice, entonces le dice, ¿de qué sirve? No, pues si es que la promesa es solo para nosotros. ¿Me entiende? Porque en eso se quedaron los judíos. La promesa es solo para nosotros. Dios, queriéndolo guardar de las costumbres de los pueblos a su alrededor, les dijo, no se unan con estas mujeres porque tienen costumbres diabólicas.
Pero ellos no. Ellos ya, porque creyeron que era una casta privilegiada de Dios, ya ellos solo entre ellos. No era ese el plan de Dios. ¿Qué le dijo el pastor Augusto? Mira, yo por eso te predico el evangelio. ¿Por qué? Porque la luz está en mí y Él quiere que todos los hombres vengamos al arrepentimiento. Y eso es lo que no entienden a veces los israelitas. Porque ellos todavía están en la ley. La ley es nuestra. ¿Cuál cree que es el pleito que tienen los musulmanes y los israelitas? Pues es lo mismo. Es lo mismo. Porque creen que la raza es la diferencia. No. Dios no vino a hacer una raza diferente. No. Aquel que crea en el plan redentor de Dios, que fue a través de nuestro Señor Jesucristo, ese es el Hijo de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Gloria a Dios. Qué bueno. Dice, no te vayas a creer que eres mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta, dice, que no eres tú quien nutre la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, dice Pablo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe. Y tú por la fe te mantienes firme. Amén. Y hermano, contrasta con lo que acabamos de leer anteriormente. Amén. Que por el tropiezo de Israel vino salvación a nosotros. Amén. Eso no es que, bueno, el Señor me escogió y arrancó de acá para meterme a mí, que es privilegiado soy. No. Dice, no te pongas soberbio. Dice, en el versículo 21 dice, en el 20, de acuerdo dice, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Y aquí hay un gran mensaje, hermano. No seas arrogante, sino temeroso. ¿Qué fue lo que llevó a Israel a su caída? ¿A dónde tropezaron ellos sino en la piedra de tropiezo que puso Dios, que fue nuestro Señor Jesucristo? Y Él dijo, si no es a través de mí, nadie puede entrar al reino de los cielos. Y ellos iban en su orgullo y todo el asunto, somos israelitas, hijos de Abraham, nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac, Elías, y todo lo mencionaban, ¿verdad? Iban con su orgullote y de repente, ¿cuántos se han tropezado alguna vez? Qué feo se siente, ¿verdad? Qué feo se siente porque uno va, ¡pah! Como que a veces no levantamos los que ya raspamos minuta, ¿va? No levantamos el pie como es y ¡paz! Qué feo, y hasta se enoja uno y maldice al pedazo de madera o la piedra con la que nos tropezamos. Pues lo mismo le pasó a Israel. Y lo mismo le pasa a todo aquel hermano que no cree en Jesucristo. Toda la gente dice, ¿cómo va a ser posible que solo a través de Él? Eso es imposible. Tenemos que ser inclusivos.
inclusivo, no solo a través de Jesucristo. ¿Quién ha dicho eso? Eso lo han inventado los hombres. Pero esa roca, hermano, esa piedra no se mueve, hermano, sino que permanece. Y ahí es el tropezadero de todos los hombres. Ahí fue el tropezadero de Israel. Y ahí es el tropezadero de todo aquel que no cree en él. Amén. Dice, sino temeroso, no seas arrogante, sino temeroso. Israel, hermano, nunca reconoció. No quisieron doblar sus rodillas, hermano, delante de Dios y decir, Señor, somos culpables. Somos pecadores. No lo quisieron hacer. Y eso es lo que la gente pelea, usted sabe. Ay, pero yo no creo que eso sea tan malo, ¿verdad? No creo que Dios sea tan malo de enviarnos al infierno a todos. Sí. Amén. Y dice, sino temeroso. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el temor a Dios? Reverencia a Dios. Es el temor, hermano, de que Él, hermano, es el creador. Y que si Él quiere, hermano, ahí parado donde usted está, le cae un rayo así. Fue un accidente. No. Porque todo está en las manos de Dios. Temerosos de quién es Dios. No, hombre, la gente no tiene nada de temor de Dios, ¿no? Lo maldicen, se burlan de Él. ¿No ha oído usted cómo el mundo se burla de Dios y de nuestro Señor Jesucristo? Hacen chistes e incluso se atreven, hermano, a reclamarle y a insultarlo. No hay temor de Dios. Amén. Bueno, temor, dice, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Y nos pone bien claro, hermano, ¿cómo? Si quitó a Israel, ¿cómo no nos va a quitar a nosotros también? Si quitó a Israel, hermano, que era el pueblo que Dios escogió, pero no creyeron. Los escogió, hermano. Como a mucho gentil Dios escoge, pero no cree. Dios lo lleva hasta que conozcan su palabra, a que conozcan la vida que Dios nos ofrece y la rechazan. Yo no sé si usted ha tenido una experiencia, hermano, pero yo he hablado con personas que han llegado al momento de decir, bueno, de tomar la decisión y decir, bueno, sí, reconozco, ¿verdad? Que soy pecador, me arrepiento y acepto al Señor en mi corazón. Han llegado a ese momento, pero han dicho, la voy a pensar, porque fíjate que, y así le dice, porque fíjate que es mucho compromiso. Y yo no quiero ser hipócrita. No quiero ser hipócrita porque si te digo que sí y no lo hago, entonces soy hipócrita, mejor no lo digo. O sea, Dios lo lleva hasta ahí, hermano, para ver si realmente cree. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo, hermano. Por eso, hermano, nosotros
no debemos de acongojarnos ni a preocuparnos, porque Señor, les predicamos, les decimos, ¿verdad? Pueden ver las cosas que Dios hace. Y aún así no. Dice Dios, no te preocupes. No es nuestro trabajo convertir a la gente. Nuestro trabajo es predicar el evangelio. Llevar las buenas nuevas. Las buenas nuevas de que hay esperanza. De que hay salvación en Cristo. De que solamente a través de Él podemos adquirir la salvación por gracia. Solamente por gracia. Amén. Continuamos. Dice en el 22. Por tanto, dice, considera la bondad y la severidad de Dios. Y ahí están los dos extremos. La bondad y la severidad de Dios. La bondad que esas ramas que fueron arrancadas y las del olivo silvestre fueron injertadas, hermano, fue por pura gracia de Dios y por pura misericordia de Dios. Y esa es la bondad. Dice, y la severidad por cuanto Dios se cansó. Dios se cansó y arrancó, hermano, esas ramas. Y dijo, ya no más. Como aquel hombre que llegó a chequear su cultivo, ¿verdad? Y le dijo el Señor, mira, arráncame ese. No, Señor, mírame que le voy a escarbar, le voy a echar abono, le voy a echar agüita y todo el asunto. Y si no da, pues, Señor, lo mochas. Si el Señor está ya a punto de cortar. A punto de cortar, hermano. Qué bondad la de Dios, hermano. Aleluya. Dice, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Porque si no hubieran caído, no hubiéramos alcanzado salvación. Amén. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. ¿Y de quiénes se están refiriendo aquí? A los israelitas, hermano, que fueron injertados, desgajados. Y si a Dios le place y ellos se arrepienten, Dios los vuelve a poner en el olivo, hermano, porque Él es Dios. Él es Dios. Amén. Aleluya. Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, dice, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado. ¿Qué dice ahí? En contra de tu condición natural. ¿Qué quiere decir eso? Que no fue porque nosotros hayamos entendido ni querido, sino porque fue la voluntad de Dios. Por eso yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo es que la luz, pues, cómo pude entender, pues, quién eras tú? ¿Cómo pude comenzar a sentir eso dentro de mí que necesitaba de ti? Por mí mismo yo creo que en mi condición natural no lo hubiera podido hacer. Porque a mí me encantaba el party, hermano. ¡Yes! ¿Ah? No,
No, a mí se me hacía corto, hermano, el weekend. El fin de semana para mí comenzaba el jueves y terminaba el domingo en la noche. Y todavía estaba uno. Recuerdo que tenía discusiones con mi mamá, me decía, ya duerme, no duermes. Pues solo en party, hermano. Si en mi condición natural, hermano, a mí nunca me hubiera pasado por la mente. ¡Oh! Ahora necesito de Dios. Fue que Dios me escogió. Y me llevó ante Jesucristo. Es algo tremendo, hermano. Bueno, eso es para discutirlo porque, hermano, mucha gente piensa diferente. Pero esa pregunta siempre la había tenido en mi corazón. Yo, ¿cómo es que yo, porque decía yo, pude yo acercarme a Dios y tener esa necesidad de buscarlo? No encontraba. Fue Dios. Y fue Dios. Y por eso deberíamos de ser agradecidos. Porque no fue por lo que éramos. No, yo era, ¿verdad? Con pistola y todas las... No, no éramos nada. Delante de Dios, hermano, todos éramos pecadores. Aleluya. Bueno, sigamos. ¿Dice a dónde? ¿El 24 o cuál? ¿25? Dice, después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. Si los israelitas, hermano, porque no todo Israel va a ser salvo. Ni todos los gentiles van a ser salvos. Porque usted oye en la religión católica que dice que el Señor murió por todos. Sí, murió por todos. Pero no todos creyeron en su plan redentor. ¿Quién es el verdadero Israel? A los hijos de la promesa. Amén. Hermanos, dice en el 25. Quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. O sea que hay un remanente en Israel, hay un remanente en el pueblo gentil. Y hasta que todo ese remanente de los gentiles hayan entrado, entonces entrará los elegidos de Israel. Así dice. Dice, parte de Israel será endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera, dice, todo Israel será salvo. Ahora, podemos confundirnos aquí y decir, bueno, ¿todo Israel será salvo? No, pero ya se está refiriendo al verdadero Israel. Los dos grupos vinieron a ser uno. Y ese consiste todo el Israel que menciona la Escritura. Por eso dice la Escritura, el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad
y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Amén. Y aquí no está hablando de la venida del Señor, hermanos, sino del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque dice, el Redentor vendrá de Sión. De ahí vino nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice en el 28, ¿terminamos o no? Terminamos. Ya va una hora. Dice, el Redentor vendrá de Sión, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en el 28 dice, con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Pero si tomamos en cuenta la elección, fíjese, si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, por causa de la promesa que Dios hizo a Abraham. ¿A quiénes? A los elegidos de Israel. ¿Quiénes son los elegidos de Israel? Los que creyeron en Jesucristo. Amén. Bueno, ya veo que estamos aprendiendo un poco. Oh my God. Bueno, dice, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Y eso no lo confundamos con muchas personas que predican equivocadamente este versículo. Se está refiriendo a la dádiva de Dios, es nuestra salvación. Porque la salvación es don de Dios. Es una dádiva, es un regalo de Dios. Amén. Porque las dádivas de Dios son irrevocables. ¿Qué quiere decir irrevocables? No pueden anularse, como lo es también su llamamiento. De hecho, dice, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Asimismo, dice, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo? Debido a la transgresión de Israel, nosotros fuimos salvos. Y debido a que nosotros fuimos salvos, regresa a los israelitas que crean en Jesús. Igualmente van a alcanzar misericordia de Dios. Amén. Ven el tiro para acá y recíproco para acá. Amén. Dice, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, dice, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Y los próximos versículos, hermano, nos dejan saber, bueno, quién es nuestro Dios. Porque si alguno dice, bueno, esto no lo entiendo. ¿Y cómo es posible que esto sea así? Porque Él es Dios. Dice, porque qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Si usted dice, bueno, Dios es injusto porque no todos son salvos, pues Dios tuvo su plan y su plan se llevó a cabo, hermano. Se opusiera el que se opusiera, creyera el que no creyera, Dios sigue siendo el mismo y el plan de Dios se va a cumplir hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese por
sus elegidos. Y nosotros debemos de ser eternamente agradecidos con Él por la grande oportunidad que nos ha dado. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para darnos vida eterna. Somos salvos. Aleluya. Por gracia. Por gracia. Por la pura misericordia de Dios. Bienvenido, mi hermano. Lo extrañamos. ¿Todo fue bien? Gloria a Dios. Bueno, entonces terminamos. Yo espero les haya ayudado en algo la palabra.